La caverna del emprendedor. España tira más de 2.000 millones de energía renovable a la basura. Las eólicas y fotovoltaicas deben desengancharse de la red cada vez más frecuentemente porque no caben. Cuando el pool no consigue casar precios, el pool es donde se agrupa toda la electricidad en un momento dado, la luz se sitúa, la electricidad, el coste se sitúa a 0 euros. Esto, en principio, puede parecer algo genial para el usuario, pero la realidad es que es un desastre que esto suceda. Porque que el pool se sitúe a 0 euros no quiere decir que la producción de energía sea muy eficiente o esté muy bien organizada, sino que hay un exceso de producción en un momento dado. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué paramos y tiramos las renovables? Pues porque hay tipos de electricidad, como las centrales nucleares, que no pueden parar, o que sería tan caro parar que les es mejor regalar la producción, porque detener una nuclear no es sencilla. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, para evitar una sobrecarga, se obliga a parar a las energías renovables. Y por eso luego escuchas a gente decir, ostras, hace aire y los molinos están parados, lo están haciendo aposta para que suba la electricidad. Bueno, la razón por la que se paran los molinos es para evitar una sobrecarga, ¿vale? Cada vez ocurre de forma más frecuente y esto se estima que va a costar este año más de 2.000 millones de euros de desperdicio. Aquí todo el mundo se echa la culpa, ¿no? O sea, las renovables le echan las culpas a las nucleares. Algunas energéticas culpan al gobierno de que no ha planificado esto y que no sabe planificar la electricidad. El gobierno echa la culpa a que el coche eléctrico y las calefacciones eléctricas van muy lentas. Aquí todo el mundo tiene la culpa, pero mientras tanto la electricidad a la basura. ¿Qué opinión tienes? Ahora, mira, empiezo por el final. El gobierno puede dar gracias, estando como está la red eléctrica, de que las calefacciones eléctricas y los coches eléctricos no se estén implantando más deprisa. Porque una de las primeras consecuencias de la barbaridad de energías renovables que hay instaladas en este momento es que se está generando bastante más de lo que se produce. Mira, solamente en energía solar, fotovoltaica, se está tirando un 20% de la producción, por varios motivos, ¿vale? Al final, una vez dijo una cosa Pablo Casado, el líder aquel que tuvo el Partido Popular, decía que, claro, que la solar fotovoltaica no producía de noche, que es una cosa que nos hizo descojonarnos a todos. La verdad que fue un momentazo, pero que en el fondo escondía una parte de razonamiento que es de perogrullo, pero que es así. Las energías renovables, salvo la hidroeléctrica, y hasta en esta podríamos poner salvedades, no se producen cuando uno la necesita. Se producen cuando el elemento generador está activo en ese momento. Entonces, la energía solar se produce cuando hay sol, la eólica cuando hay viento. Y esto no siempre coincide con la demanda que hacemos. Muchas veces, te lo decía antes de empezar, tendemos a hablar sobre todo del pequeño consumidor, pero aquí la madre del cordero está en la industria, que es la que de lunes a viernes tiene un mayor consumo eléctrico en este país y es la que marca la diferencia entre que nos sobre electricidad o haya que demandar más al sistema, a las centrales de ciclo combinado o a las centrales nucleares. Entonces, las energías renovables se producen cuando está ese elemento que las produce, que no siempre coincide con lo otro. Otros problemas que tenemos. Hay un problema de burocracia evidente. Hay un montón de instalaciones que ya están implantadas y que todavía no tienen conexión a la red, lo cual habla de ineficiencias muy graves, porque alguien ha hecho una inversión gigantesca para producir electricidad y no la está pudiendo conectar. Y yo a veces, siendo un poco mal pensado, digo que si no será una cosa voluntaria, para en lugar de tirar el 20, acabar tirando el 30 o el 40%. ¿Por qué sucede esto? Porque no hay sistemas de almacenamiento.
Hace poco Iberdrola anunció que va a gestionar una batería hidroeléctrica, que alguna vez creo que hemos comentado este tema, que no es otra cosa que el, el salto de agua que produce la electricidad está activo en los momentos en los que no hay otras energías renovables, esto es, se produce electricidad por la noche y luego cuando hay excedente de las renovables hay un canal secundario que vuelve a subir el agua a la presa, de manera que se puede utilizar como almacenamiento. Pero no hay un sistema de almacenamiento de energía, tampoco en las viviendas hay un sistema de almacenamiento de la energía y ni siquiera en la mayor parte de las viviendas que son propietarias de su tejado y que generan su propia electricidad con paneles solares, se ha apostado por el almacenamiento de energía. De manera que, ¿qué sucede en un día soleado como hoy? Por lo menos aquí en Aragón, pasa que se está generando un montón de electricidad que se va a tierra, porque no se puede utilizar. ¿Qué pasará en cuanto se vaya el sol? Pues que no será suficiente. Y que como además hoy en Aragón, por lo menos en esta parte, en la parte norte, no está siendo un día ventoso, habrá que volver a tirar como si no hubiera mañana de las centrales nucleares y de las centrales de ciclo combinado. Es decir, que no bastaba, y por eso se habla muchas veces de la falta de planificación, no bastaba con hacer la instalación para producir esa energía, sino que había que pensar también en la evacuación de esa energía, porque empieza a haber problemas de falta de capacidad en las líneas que transportan esa electricidad y por otro lado, planificación acerca de esas energías que si van a hacer falta o no. Es que es tan sencillo muchas veces como mirar por la ventana. En lugares en los que no hay industria cerca o a una distancia prudencial, se está generando un montón de electricidad que aunque se pueda mover a otros lugares, desde luego no es lo más eficiente. Al final yo creo que aquí es un poco como todo, es un problema muy complejo, muy técnico, que en parte el gobierno o los gobiernos lo enfocan desde un punto de vista político y no tiene nada que ver. O sea, creo que habrá pocas cosas más técnicas y más matemáticas que el consumo de electricidad de un país, ¿no? Y la red eléctrica que requiere y no sé, al final es como, oye, vamos a poner todo de renovables. Bueno, puedes hacer un estudio de verdad antes y que intentamos entenderlo. Entonces me creo lo de la mala planificación. También hay eléctricas quejándose, y no es que las eléctricas sean santo de mi devoción, ¿no? Pero hay eléctricas quejándose de que, bueno, de que la nueva Comisión Nacional de la Energía, la CNE, es básicamente algo político que está creando el gobierno para controlar más lo que hacen. Pues bueno, pues o sea, más injerencia política en algo que, bueno, que como vemos parece que no saben gestionar, pero es que no se para solo ahí, o sea, es decir, también se queja mucha gente, y lo he estado leyendo en varios sitios, que hace poco todos sabemos que cambiaron la forma de fijar el precio en la tarifa regulada, ¿no? Antes se hacía en base al precio de este pool, que ahora vemos que en algún momento está en 0 euros, lo cambiaron eh, y hacían una cesta de futuros sobre el precio de la luz, algo más complicado. Bueno, pues esto resulta que ahora pues está haciendo que la gente pague 110, 115 euros por megavatio cuando en puntos dados vale cero. Entonces al final le cuesta también más al consumidor. Lo mismo pasa con el IVA. El IVA de la luz lo cambian al 21%, pero se mantiene en el gas durante un mes al 10%. Entonces, todo en conjunto es como un poco desastre, ¿no? Es como, no sé, o sea, todo tendrá... o sea, tendrá una lógica por detrás, pero lo vas haciendo según te llega y no sé, o sea, es como que como que no llegan a las cosas y van gestionando y haciendo según les surgen los problemas. Y este yo creo que es uno de esos, porque me parece bastante grave que se estén gastando millones y millones de euros en inversiones y que luego se tire a la basura.
porque nos puede parecer como consumidores que, bueno, eso es genial. Así vale a 0 euros que, y perdón la expresión, que se fastidien las eléctricas, ¿no? Que ya han ganado mucho dinero ya. Pero es que esa inversión tiene un coste y en algún momento, si esas empresas pierden dinero, tú lo vas a acabar pagando. Entonces, hacerle gastar dinero a alguien por algo de que no va a sacar cero rentabilidad, lo vas a acabar pagando, tenlo en cuenta. Entonces, no tiene sentido invertir más de la cuenta ni invertir en cosas que no van a producir. No sé cuál es la solución. Tú has comentado muchas opciones, pero sí que sé cuál no es, que es utilizar plegarias ideológicas de lo que tenemos que hacer. Es que, mira, Redeia, que es quien se encarga, Red Eléctrica Española, Mm, que es quien se encarga, porque además tienen ahí, pues bueno, digamos que todo su desarrollo está perfectamente, bueno, perfectamente, está planificado, funciona con planificaciones a largo plazo, tiene previsto invertir 1.000 millones de euros para la red, pero ya sabemos que necesitaría invertir el doble. Solamente con lo que hay previsto instalar y conectar para este año. Hay un problema evidente. Nos preocupamos de que se genere muchísima energía sin pensar en aquello que vamos a hacer con ella. Y respecto a lo que comentabas, Alberto, como si alguna vez las eléctricas en este país hubieran perdido algo con respecto a la ciudadanía. Seríamos ingenuos. Yo cada vez que sale una eléctrica que le supone un problema a algo, tiemblo porque digo, a ver por dónde nos la van a clavar ahora. Porque nunca han perdido nada. Déficit tarifario, bueno, aquí lo pagamos todo, pagamos las redes que ya se pagaron con impuestos cuando era público, en fin, o sea, es terrorífico que las eléctricas se vean en la situación de tener que regalar la energía. Es terrorífico. Y no deberíamos. Siempre digo que en esto la madre del cordero está en las grandes industrias, en los grandes consumidores de electricidad, pero no deberíamos perder de vista una situación que a lo mejor puede llegar a darse, y esto pondrá los pelos de punta a más de uno de los que se han puesto paneles en casa, y es que al generador de electricidad renovable le puede suceder que termine pagando por verter a la red la energía. Ojito, porque eso puede llegar a pasar. Se planteó como globosonda el verano pasado, justo cuando mayor era la producción fotovoltaica, y no nos extrañe que vuelva a ser un asunto que vuelva a estar sobre la mesa cuando la producción fotovoltaica vuelva a estar en máximos allá por el mes de mayo, junio, julio, y que no sea vierto a la red y me lo compensan en la factura, sino vierto a la red, esa energía va a tierra, no se llega a utilizar y yo tengo que pagar por utilizar la red eléctrica y por el exceso de consumo que estoy generando. Yo ahí lo dejo porque ya se lanzó como globo sonda el verano pasado y no me extrañaría que se volviera a lanzar porque las cosas no han ido a mejor, han ido a peor. Antes te decía que se está tirando mucha energía fotovoltaica, un 20% de toda la producción. Se considera que de cara a 2030, si las cosas van como van, y no sé cómo habrán calculado la cifra, pero simplemente porque nos hagamos una idea, un 7% de la electricidad generada se podría ir por el sumidero. Aquí ya no solamente hablamos de fotovoltaica, hablamos de todos los tipos de generación eléctrica, el 7%. ¿De verdad nos podemos permitir como país desperdiciar el 7% de la energía que generamos porque no tenemos nada más que enchufar? A ver, es que es un problema extremadamente complicado. Claro, cuando si por ejemplo lo comparas con la comida, pues dices, tirar el 7% de la comida, qué eficiente eres. Bueno, pues bien, yo creo que estamos en ese nivel. Claro, el problema es que a mí no me cuadra tampoco las cosas del todo, o sea, sin ser ultra experto en esto, ni muchísimo menos, o sea, he visto mucho de eso, no me cuadra el ver hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de construcción de campos solares
porque los hay. Tú vas de Zaragoza a Madrid y ves en Guadalajara unos pedazos de campos de decenas y decenas de hectáreas. Por todos los lados estás viendo cómo se crean esos campos solares y a la vez lees estas noticias que sí, que sé que son cosas puntuales, pero es que claro, España no es tan grande, entonces cuando da el sol suele dar el sol más o menos en todo. Puede haber diferencias, ¿no? Pero quiero decirte que al final, claro, si ya cuando da el sol te sobra la electricidad, igual sin un sistema de almacenamiento ya no tiene mucho más sentido poner más, y en lo que habría que invertir es en cómo lo almacenas o en otro tipo de electricidad que te dé en momentos diferentes. No, no lo sé, porque todo esto es a la vez a la que tú planteas, o sea, en la que tú sigues comprando petróleo a porrón porque necesitas enchufar las centrales de ciclo combinado cuando no hay ninguna energía renovable. Entonces, no sé hasta qué punto se están tomando las decisiones de forma correcta o solo se están tomando las decisiones de forma política. No lo sé. Pues hombre, a ver, ¿cómo lo digo sin meterme en ningún lío? En ningún lío legal. Pero está claro que se ha generado una burbuja interesada de renovables. Y que por esa gatera se está forrando mucha gente. Mucha gente que coge, instala, los permisos se dan, pero luego no, pero luego faltan cosas, no se da permiso para la evacuación, pero a veces sí. Entonces, bueno, está sirviendo, como todas las burbujas, como gatera para que gente muy lista y con mucho poderío económico para meterse en esos jardines acabe sacando tajada. Hay muchas veces que no se entiende por qué dan un permiso para hacer una línea de evacuación de una zona de molinos. Nombro los molinos porque normalmente son los parques de renovables que mayor cantidad de energía están generando. Pero resulta que se ponen los molinos y el permiso que había para evacuar toda esa energía que se está generando, pues bueno, no se sabe cómo se dio, pero pasa por una zona de especial protección y no debería pasar por ahí. Bueno, está siendo una gatera. Está siendo una gatera porque hay una burbuja, obviamente. Necesitamos energía, necesitamos toda la que podamos conseguir. Lo que pasa es que muchas veces hablamos de energía en general y no es energía eléctrica toda la energía que necesitamos, porque los grandes vehículos no van con energía eléctrica y los pequeños, no nos engañemos, de momento la mayoría tampoco. Entonces hay muchos usos energéticos que no son energía eléctrica y que no se resuelven con las energías renovables. Ya digo, mientras no haya una red capaz de soportar todo aquello que se está generando, que en este momento la red eléctrica tiene momentos de problemas. Tiene momentos de problemas y la cosa no va a ir a menos. Al revés, va a ir a más. Esos 1.000 millones que va a invertir Redella van a ser insuficientes para todos los proyectos que hay planteados en este momento y que se van a conectar previsiblemente a la red a lo largo de todo este 2024. Entonces, es política porque es verdad que queda muy bien decir que luchamos contra el cambio climático, que hasta eso sería discutible con el tema de las renovables, pero bueno, lo que es indiscutible es que como no producimos aquí los molinos ni los paneles, pues nuestro aire está más limpio, no así el de otras partes del mundo donde están a destajo produciendo estas instalaciones, pero sí, creo que hay política y creo que hay dinero de personas que pueden aprovecharse de esta situación de absoluta locura y de burbuja con las energías renovables. En España el tema energético es complicado porque tú mismo lo has dicho, ¿no? Al final las eléctricas nunca pierden y nunca van a perder porque si cada vez que un ministro deja de ser ministro, pues de repente tiene un puesto de consejero en una eléctrica, pues bueno, pues igual que en el caso de Grifols que comentábamos antes, que no sabes los intereses de quién están defendiendo en cada momento, pues bueno, pues aquí me lleva a lo mismo, ¿no? No sé los intereses de quién se defiende en cada momento,
también has comentado lo de que igual acabas pagando por verter energía solar a la red. Claro, es que esa es la parte B, ¿no? O sea, si quieres cambiar toda la estructura de cómo funciona la energía en un país y en vez de pasar la mayoría de la energía a través de las bombas de las gasolineras, lo quieres hacer a través de los enchufes, pues claro, pues tienes que cambiar todo eso, ¿no? O sea, si al final quieres que los coches se enchufen en vez de ponerlos en una gasolinera, pues bueno, pues eso requerirá de muchísima inversión que tenemos que hacer y que sinceramente, pues no creo que sea rápido ni que sea barato. Por eso me extrañan todos estos mensajes de repente nos sobra electricidad, de repente me monto una especie de Comisión Nacional de la Energía que voy a controlar. Todas estas cosas me chocan mucho con un plan de verdad de qué es lo que queremos construir. Pero bueno. No nos sobra energía. Nos sobra en este momento, hoy, por ejemplo, que miro por la ventana, nos sobra energía eléctrica. Nos falta petróleo, nos falta petróleo y gas a precios que sean asumibles para que nuestra industria siga funcionando. Porque, amigos, la industria, la gran industria sigue funcionando con combustibles fósiles. Porque el gas no es verde, por más que nos digan. El gas es un combustible fósil, igual que el petróleo. Y con salvedades, pues se obtienen de prácticamente los mismos sitios. Entonces, nos falta energía. Nos falta energía barata derivada de los combustibles fósiles que hoy por hoy suponen la gran parte de la energía que consumimos en un país, porque no toda la energía, y ya empiezo a pensar que esto es una cuestión interesada, no toda la energía que utilizamos es eléctrica. De hecho, es minoritaria y voy a buscar el dato. Busca el dato, no me acuerdo cuánto era, pero sí, no es ni el 50% del total de la energía. Eh, entonces, bueno, esa es la cuestión, que al final ni solucionas un problema ni solucionas otro, ¿no? Porque sigues dependiendo del petróleo y de países poco amigos de tus valores liberales en España, llamémoslo así si queremos decirlo de forma calmada, ¿no? Y, pero a la vez tampoco estás solucionando la parte B. Entonces yo creo que queda muchísimo trabajo y queda mucho sufrimiento, eso sí. Creo que un objetivo loable sería que tú pudieses acabar produciendo, o en Europa por lo menos, tus necesidades energéticas. Ya veremos si eso puede pasar en algún momento o no. ¿Tienes por ahí el dato, Pablo? Pues mira, estamos hablando, a ver, porcentaje. Mira, importamos, que ese dato sí lo tengo, el 69,5% de la energía que consumimos. ¿Vale? Estos son combustibles fósiles. Uh -huh. Estaremos, como el último dato no es actualizado, Uh -huh. pues estaremos por debajo del 20% de consumo eléctrico dentro del mix con respecto al consumo energético total. ¿Vale? Pero prácticamente el 70% de la energía que seguimos consumiendo la traemos de fuera, en forma de combustibles fósiles. Así que fíjate si nos queda para seguir incrementando el peso de la eléctrica, de la energía eléctrica dentro del mix de todo lo que consumimos. Pues eso, sin hacernos haters de nadie ni de nada, pues que simplemente todavía queda mucho camino que recorrer, que noticias como la de que tiramos 2.000 millones de euros en energía renovable chocan, que es verdad que todavía no es un porcentaje brutal, pero que creo que la solución es mucho más compleja que seguir poniendo placas solares. Creo que la solución requiere de muchas cosas y muchas veces tú escuchas a gente decir que, bueno, si todo el mundo se pusiese una placa en su tejado, el problema estaría solucionado y no creo que eso sea verdad. Si todo el mundo se pusiese una placa en su tejado, pues te sobraría mucha electricidad durante el día y eléctrica durante el día y ya está. Mira, respecto a esto, y si alguien está pensando ponerse paneles en su casa, pero para la industria también sirve, porque he tenido contacto con industrias que han estado con este asunto, haciendo la valoración de la dimensión que debía tener su instalación fotovoltaica. En
una vivienda, estamos hablando de organizándote el consumo en base a la producción fotovoltaica, que puedes llegar a un 40% de autoconsumo. Es decir, el otro 60%, si no tienes baterías en tu casa para almacenar, se va a la red y ahí ya, si lo tienes gestionado, se compensa o lo que sea, ¿vale? Pero se puede llegar a un 40% aproximadamente. En el caso de la industria, estamos hablando de que no llega a un tercio de toda la energía que consume una industria, por muy grande que quieras poner la instalación. Porque durante las horas centrales del día, en días soleados, que son muchos en España al año, afortunadamente, no vas a consumir, no vas a ser capaz de consumir todo lo que generas si está sobredimensionada, y en el resto del tiempo, pues no la vas a usar. Estamos hablando de que abarata la factura de la luz en una industria en torno a un 30%. El problema aquí, tú comentas, salvo que tengas baterías, el problema yo creo que reside ahí, en que si tú te planteas ponerte baterías, de repente los costes se te van por los cielos, empiezan a aparecer los problemas. No creo que las baterías de hoy en día sean una solución. Igual para una casa te pueden ayudar, pero es que yo creo que ya ni te las ofrecen cuando preguntas por placas solares, ¿no? Te ofrecen en conectarte y ya está. No creo que sean rentables en este momento. No lo son. No lo son, salvo que tengas la idea romántica de desconectarte de todo. Una industria, obviamente, ni se lo puede plantear, de ninguna manera. Y en un hogar, si alguien dice, me canso de pagar a las eléctricas y no quiero saber nada, pues bueno, si está dispuesto a pegarse ese tiro en el pie, que lo haga. Pero rentable desde el punto de vista económico, por el momento, con las baterías que hay en el mercado. Otra cosa es con lo que saquen el año que viene, que este es el debate eterno, ¿no? De aquí a 5 años saldrá una tecnología que tal y que cual. Bueno, hoy por hoy no es rentable. Sí que conozco, y alguien me podrá decir, que hay casos de gente que compra baterías recicladas de coches eléctricos y las utiliza para ponerlas en su casa, y que entonces con el excedente mina Bitcoin y que tal. Bueno, casos concretos en YouTube hay un montón. José Pero Carlos, nuestro amigo José Carlos el trader. realistas, no Nuestro los hay. amigo José Carlos el trader le gusta mucho eso. Bueno, pues esperamos que dentro de poco podamos decir justo todo lo contrario, pero de momento pues estamos tirando un poquito de la electricidad que generamos. No pasa nada, siempre hay un poco de desperdicio en todo lo que haces, ¿no?